Hola, soy Darmir, esta historia no es mía, su creador se llama Cuenta Muerta 888, en la descripción estarán el link de la historia y del creador. Dejen like, comenten y compartan para apoyar al canal y que siga creciendo. Con todo dicho les presento, Cruzando el umbral del destino. La odisea de Lincoln en Berserk. Capítulo 19. Las revelaciones se hacen presentes. Merlín. ¿El mismo Merlín que sospechaba que podría relacionarse con su uso de la magia? ¿Acaso ella podría saber sobre eso? La joven aprendiz de Schierke parecía un poco más cautelosa a su alrededor. Aunque Lincoln estaba de espaldas a ella, casi podía sentir sus grandes ojos color turquesa perforando la parte posterior de su cabeza, y luego alternaba para mirar a su amante casi como si se sintiera excluida de una conversación silenciosa que no estaba ocurriendo. Su clara sospecha hacia él era en realidad mucho más reconfortante un pensamiento que la reacción de la mujer o la falta de ella. ¿Has escuchado su nombre antes, no? Preguntó ella, pero estaba claro que ya sabía la respuesta. Lincoln asintió con la cabeza. Sí. Pido disculpas por el golem, se disculpó la bruja mayor. Sintió tu presencia cuando te acercaste a nuestra mansión del árbol espiritual. Luchaste, pero no destruiste la fuente de su magia. Hubiera seguido luchando contigo, así que envié a Schierke para que fuera a recogerte. Lo haces sonar como si sospecharas de mí, dijo Lincoln sin pensar. En lugar de tratar de negarlo, se encogió de hombros y sonrió. Un conocido mío me dijo que podría estar recibiendo un visitante uno de estos días. ¿Un conocido? Lincoln reflexionó. ¿Quién? ¿Quién podría haber sabido que vendría aquí? Schierke pareció preguntarse lo mismo. Ella estaba claramente sorprendida. ¿Un conocido, maestra? Pero nadie viene aquí, hiciste este lugar casi imposible de localizar. ¿Y aún así logré encontrarlo, con algo de ayuda? ¿Alguien de mi pasado, que nunca te he presentado? Schierke, su voz sonaba un poco burlona, como la madre de una curiosa hija. Y hablando de presentaciones, no creo que me haya presentado, ella hizo una corta inclinación de cabeza. Soy Flora, la protectora del árbol del espíritu. Flora fijó su mirada hacia su joven aprendiz. ¿Te importaría presentarte adecuadamente también, mi discípula? Schierke pareció un poco avergonzada por un rápido segundo, antes de dar una cortés, pero también aparentemente forzada inclinación de cabeza. Soy Schierke, la única discípula de la señora Flora. La pequeña criatura rosa y alada salió volando de debajo del sombrero de Schierke y se acercó a la cara del peliblanco. Y yo soy Valera, la mejor amiga de Schierke. Lincoln no quería sonar grosero, pero preguntó. ¿Eres un hada? Y Valera inclinó su pequeña cabeza hacia un lado, casi insultada de esa asunción. Soy un elfo. ¿Nunca antes has visto un elfo? No, lo siento, respondió Lincoln sinceramente. Por supuesto que no. Godot había dicho que todos los elfos se habían ido de Midland y prácticamente a todas partes. ¿Dónde habría podido encontrarse con un elfo antes ahora? Aunque se lo guardó para sí mismo. No sería prudente insultarlos. No lo sientas, joven Lincoln, le dijo Flora, volviendo su atención a él ahora. El mundo ha cambiado, y con él, muchos de lo que una vez fueron. Ella lo miró como si lo examinara. Has recorrido un largo camino para llegar aquí, te ves exhausto. Si lo miró, no lo sintió. La ansiedad y la anticipación inundaban sus sistemas. Podemos discutir su viaje y su propósito en la mañana. Debería tomarse un tiempo para descansar. Schierke, ¿puede mostrarle a nuestro visitante un cuarto vacío? ¿Me estás invitando a quedarme? No era que Lincoln no estuviera agradecido por haberle ofrecido un lugar para pasar la noche, sino que acababa de llegar. Era un extraño, básicamente un completo desconocido para ellos. Había tantas preguntas que quería respuestas. Schierke, sin embargo, parecía encargarse de expresar la duda que Lincoln estaba sintiendo. Maestra, nunca he dudado de sus enseñanzas, pero invitar a quedarse, no sé cómo me sienta al respecto. Él no conoce nuestras formas de vida. Ella envió una mirada sospechosa en su dirección, pero Lincoln no retrocedió. Con una risita suave, Flora respondió. Todos son extraños antes de encontrar su lugar en el mundo, Schierke. Cuando creces para ser tan viejo como yo, tiendes a convertirte en un muy buen juez de carácter. Te estás convirtiendo en una bruja excepcional después de todo. Las mejillas de la joven se enrojecieron y pareció interesarse en una parte del suelo. La elfo, y Valera voló hasta el hombro de la niña para hablarle al oído.
No te avergüences, Schierke. Has llegado tan lejos en tu práctica, la elfo aseguró a su compañera. Flora continuó. Si bien puede ser un extraño de la tierra de influencia de la Santa Sede, va en contra de mi mejor naturaleza rechazar a cualquiera que lo necesite. Al igual que ese chico que encontró este lugar hace casi 50 años, ella le envió a Lincoln una mirada casi de disculpa. Cualquier pregunta que tenga con seguridad puede guardarse para la mañana. No le afectará aceptar nuestra oferta de refugio. Tiene mi palabra al respecto. Parecía lo suficientemente genuina, pero Lincoln todavía estaba siendo un poco escéptico. Flora no estaba actuando en absoluto como él esperaba, Schierke estaba asumiendo ese papel mucho mejor de lo que estaba haciendo actualmente, y claramente sospechaba de él después de todo. Flora, por otro lado, parecía demasiado confiada para alguien de su edad. Pero eso no significaba que ella estuviera mintiendo tampoco. Si ella lo hubiera querido muerto, entonces lo habría dejado enfrentarse solo a ese golem, y había ayudado a Morgan con su madre enferma todos esos años atrás, aparentemente sin otro motivo que el que quería. ¿Y responderías algunas de mis preguntas por la mañana? Lincoln preguntó antes de dar su respuesta final. Lo mejor que pueda, respondió Flora. Entonces sí. Me quedaré. Ella asintió. Muy bien. Schierke, por favor, Flora hizo un gesto hacia la puerta. Por supuesto, maestra, Schierke se inclinó en aceptación. Ven entonces, Lincoln sabía que ella estaba hablando con él y la siguió. Duerme bien, los llamó Flora. Mañana será un día muy interesante. Schierke lo condujo por los pasillos de la mansión de los árboles, sin molestarse en detenerse para que Lincoln pudiera ver todos los ingredientes, pociones, decoraciones y artefactos que cubrían las paredes. La mansión seguramente superó la idea de una casucha de brujas, pero aún así logró mantener intacto un profundo sentido de la naturaleza con cada aspecto de su diseño. No solo eso, sino que el lugar prácticamente se sentía mágico. Era casi como si su mente se sintiera más clara, incluso más tranquila de lo que había creído posible. Al detenerse al final de un pasillo, Schierke abrió una puerta y se hizo a un lado para que él entrara. La habitación era pequeña, pero no estrecha. Había espacio suficiente para una cama, un armario, una abertura en la madera que servía como una especie de ventana y escritorio. Al sentir el colchón, se dio cuenta de que estaba relleno de plumas. Schierke estaba parado en el umbral, mirándolo examinar la habitación. Y Valera se revolvió para sentarse sobre su hombro, observando también. Bueno, gracias, dijo Lincoln al aprendiz de la bruja. Por supuesto, dijo Schierke. Era la solicitud de mi maestra después de todo, la forma en que ella lo dijo le hizo saber que solo lo había hecho por su maestra, no por su propia lección. Bueno, buenas noches, ella cerró la puerta, dejándolo solo. Con poco que hacer, Lincoln se dejó caer en la cama y el sueño lo alcanzó casi al instante. Y soñaba con el árbol, muy similar al que se encontraba en este momento. Pero este era diferente, brillaba, estaba en llamas. Las llamas parecían moverse en el patrón de una serpiente, retorciéndose y retorciéndose como si estuvieran vivas, rodeando completamente el árbol. El sol brillaba desde arriba, pero esa luz comenzaba a desvanecerse. Una gran sombra negra se abría camino para cubrir su polo opuesto. Cuando los dos finalmente se superpusieron, dos manos de 6 dígitos se movieron para aparentemente juntarlas para siempre. Sus ojos cosidos no revelaban emoción por lo que estaba pensando con ese enorme cerebro suyo, pero la marca que cobró vida entre sus manos brillaba con malicia. Sacrificio, la voz era parecida a los de esos demonios, o más bien apóstoles del eclipse. Sentía que revivía los recuerdos de ese día. Sentía el ardor de su cuello. Sentía como esos apóstoles intentaban devorarlo mientras se intentaba defender. Antes de que pasara a algo más, su sueño se terminó abruptamente. Lincoln se despertó sudando frío, su sueño ya se había convertido en un recuerdo lejano. Miró por el rincón que servía de ventana en la mansión del árbol. Estaba oscuro afuera, lo más seguro era de medianoche. No, se dijo. Agarró su bastón y espada, atándolos a su cinturón. La marca, estaba marcado y era de noche. Estarían sobre él en cualquier momento. ¿En qué estaba pensando al aceptar pasar la noche? No. Eso no era lo que había estado pensando. En cambio, estaba tan atrapado ante la perspectiva de encontrar a la bruja en el bosque, que su marca maldita hecha en el eclipse había sido olvidada. Se iría y no volvería. De lo contrario, habría condenado a las dos residentes del árbol.
Se apresuró a salir de la habitación que se le proporcionó, golpeándose la rodilla contra una mesa auxiliar en el pasillo mientras lo hacía. ¡Ay! Algunas de las decoraciones en él casi se caen si él no las hubiera agarrado primero. Su bastón hacía un clunk con cada paso que daba, pero no era lo suficientemente fuerte como para despertar a las dos brujas que seguramente ya estarían dormidas. Abrió la puerta de la mansión del árbol y se dispuso a salir de ahí. Cuando sintió el aire fresco del lugar tomó un pequeño respiro y caminó hacia el bosque lo más rápido posible. ¿Acaso viniste a buscarme? ¿No es así? Cuando escucho la voz, casi lo dejo helado. Esta era la voz del encapuchado, pero esta vez no sonaba en su cabeza, sino a una distancia de donde estaba. Y lo vio. Vio al mismo encapuchado que le dio esa marca del frente y que a partir de ese momento solo invadía su mente. Se acercaba más y más entre la niebla esparcida del bosque. Sintió una epifanía. La visión. Recordó la visión que tuvo en el eclipse mientras esa voz se manifestó en cabeza debido a esa marca que le puso en su frente. Era la misma imagen, el bosque, el encapuchado acercándose, pero no tenía ese colgante en forma huevo a la mano. ¿Tardaste en darte cuenta, no es así, niño? Preguntó el encapuchado. Aunque no sé por qué creíste que tenía un Beelit de color negro. Beelit, un recuerdo se le vino a la cabeza. El día que se habían topado con Zod, la razón por la que no los mató a todos por ese mismo colgante en forma de huevo rojo. Lo había llamado Beelit carmesí. No sé si eres daltónico o simplemente las cosas que están destinadas a suceder no terminan acertando un 100%, se rió mientras sacaba un objeto que reconoció como el Beelit, pero de color naranja. La vista del colgante en forma del huevo no le hizo un bien a Lincoln. Mira. Así es como se ve, ¿no es una belleza? Luego de no recibir una respuesta del peliblanco, el encapuchado comenzó a molestarse. ¿Qué pasa? ¿El gato te comió la lengua o qué? ¿O acaso me tienes miedo? Lincoln seguía sin decir ni una sola palabra. Ya sea por miedo o el hecho de que ese encapuchado estuviera aquí y su misma presencia le era una desgracia molesta. El encapuchado solo soltó un bufido al recibir otra respuesta silenciosa. «Oh, ¿querías saber cómo me veo?» Y luego se quitó su capucha revelando su verdadero rostro. Tenía el rostro un poco redondeado y la piel pálida, cabello largo y oscuro, ojos esmeralda en donde uno tenía marcada una cicatriz. Pero eso no eran detalles faciales que realmente importaran mucho en la apariencia del encapuchado. Era otra cosa. La misma marca con forma de L en su frente. ¿Puedes llamarme Od? ¿Ahora hablarás? Preguntó el ahora llamado Od en un tono exigente. Lincoln pensó en no responderle de nuevo, pero no creyó que fuese beneficioso para él empeorar las cosas en estas circunstancias. Así que, desafortunadamente, siguió sus demandas. ¿Qué haces aquí? Lincoln preguntó firmemente. Interesante forma de comenzar, pero esa es una pregunta que ya debías saber su respuesta, respondió de forma condescendiente, y luego se apuntó a sí mismo con el dedo. Estoy aquí para que me encuentres. Esa respuesta solo molestó más al peliblanco. ¡No! Solo buscaba la salida de aquí. Pero solo estás buscando la salida equivocada. Yo soy la verdadera salida, dijo Od en un tono refinado haciendo un raro enigma que Lincoln no logró entender. ¿Qué quieres decir con eso? Digo que, soy a quien tienes que buscar para salir. Pero no de este bosque, luego apuntó hacia Lincoln de manera acusadora. Sino de tus estúpidas decisiones. No son estúpidas. Gritó Lincoln de forma acalorada. ¿Acaso este tipo lo cuestionaba por tomar una decisión lógica? Solo intento no poner en peligro a esas brujas y a este bosque por los espíritus posesivos de la marca. Puff, ¿en serio? Sé que eres tonto, pero ¿no te has dado cuenta de algo? Hizo una pregunta retórica. Son brujas. Ellas obviamente saben tratar este tipo de temas sobrenaturales a diferencia de alguien normal. Yo. Bueno, Lincoln no pudo tener una respuesta para eso. Si lo pensaba mejor, algo relacionado a la magia o ese tipo de cosas siempre tenía algo que ver con cosas sobrenaturales. Sus propias habilidades eran un ejemplo de eso. Tiene sentido, creo. ¿Entiendes el punto? Sí, dijo en voz baja. Luego recordó la conversación que tuvo con la bruja anciana, Flora, sobre un conocido que le había avisado sobre su llegada. Miró a Od de manera expectante. ¿Tú lo eres? ¿Qué? Preguntó Od confundido. Eres el tipo a quien le dijo a esa bruja sobre que iba a venir aquí, ¿no? Lincoln finalmente preguntó.
Por unos cuantos segundos se generó un completo silencio. Hasta que Odd se rió en reacción a la pregunta hecha antes de responder. Conozco a esa bruja, pero ella no me conoce a mí, ya sea porque hizo otro enigma o por la implicación desconocida de las palabras. Lincoln no sabía cómo tomar eso. ¿Quieres preguntar algo más? Preguntó Odd con cautela. ¿Quién eres? ¿Por qué me diste esta marca? ¿Por qué tienes una igual? ¿Qué quieres de mí? Pudo haber hecho otras 100 preguntas más. Pero quería dejar su punto en claro. Ese encapuchado tenía que aclarar todas sus dudas. Demasiadas preguntas. Pero me encargaré de formular todo eso en una larga respuesta. Se aclaró la garganta como si de una presentación estuviese haciendo. Como sabes, tienes magia. Y eso ha generado atención a cierta capa. Esa última referencia no pareció lograr entender Lincoln. No te preocupes, algún día entenderás a qué me refiero con eso. Pero el punto es que también ganaste mi atención. Aquí es donde vamos al punto. Yo soy una guía. ¿Una guía? Esto ya pareció como un mal chiste. Este tipo no parecía ni siquiera intentaba aparentar ser un guía. Solo parecía haber estado jugando con su cabeza y ahora que lo pensaba, noto un detalle de contraste de actitud de él. En su cabeza actuaba más incitador y más tenebroso. Aquí era otra cosa. Te he seguido desde hace un buen tiempo. Y he visto el progreso desde entonces y puedo decir que tu curiosidad y ganas de aprender más ha hecho que llegues hasta donde estás, claro, sin contar todas consecuencias que has tenido que cargar. Y una de esas es la marca que te di. ¿Y cómo funciona esta marca? Pidió una explicación mientras señalaba su frente. Una conexión. Hay momentos en donde no puedo estar presente como en el eclipse para meterme en tu cabeza y hablarte, entonces en el momento casi de que empezara tuve que presentarme ante ti y darte la marca. Y deberías agradecerme que sin eso, no hubieras sobrevivido en ese infierno y solo serías comida apóstoles. ¿El tipo se estaba dando crédito por eso? Apareció en su cabeza un momento inoportuno y empezó a decirle que matar en un momento en donde estaba totalmente presionado y confundido por los eventos ocurridos. ¿O eso era su intención? También puedo hacer otras cosas con esa marca, especialmente reducir la intensidad de tus pesadillas. Eso le llamó la atención a Lincoln. Y Odd, al ver su reacción, sonrió y explicó. Tus pesadillas pudo haber sido peores si yo no estuviera ahí, aunque siguen siendo horribles e invocan espíritus malvados. A diferencia de los de ese espadachín, tus pesadillas son un campo flores. Casi sintió pena por Guts. Viendo lo que tanto le afectó los resultados que le causaron el eclipse y lo de Casca, tenía que sufrir más que nunca con esas pesadillas. ¿Por qué no le diste una a Guts también? Preguntó. Pensó si hubiesen hecho lo mismo con él, le hubiesen ahorrado mucho el tipo de pesadillas que debe cargar constantemente, aunque no le diese gracia que alguien se meta en su cabeza. Tu amigo no estaba en mis planes. Todo tenía que ocurrirte a ti en el momento, todo evento siempre está planificado y con sus invitados. Y el eclipse es uno de esos casos. Pero solo podía centrarme en ti para que todo saliese bien, lo señaló con su dedo. No entendía mucho qué era lo que implicaba, pero le pareció notar un detalle, que este tipo sabía que iba a ocurrir el eclipse ese día. Así que preguntó. Si sabías que todo eso iba a ocurrir, ¿por qué no me detuviste o algo parecido? Una lección sin dolor no tiene sentido. Si no hubieses estado ahí, ¿qué habrías aprendido? No habrías aprendido a qué tipo de seres enfrentaras, no sabrías que tu ex líder los traicionó, no verías por qué murieron tus camaradas y por qué los únicos sobrevivientes están en ese estado. Ese es el precio que uno paga para entender las cosas, si no fuera así, solo serías como tu amigo Rickers. No quería darle la razón en eso. Pero tenía sentido. Vio los verdaderos horrores que tenía este mundo y tuvo que pagar con dolor y traumas para eso. Un día. Tú y tu amigo estarán preparados para luchar contra algo grande en un futuro, como todo está plenamente destinado. Pero su resultado es cambiante a tus decisiones. No debes desviarte de eso como debió ser. Iba a preguntar sobre eso, pero Odd siguió hablando. Lincoln Loud. Los ojos de Lincoln se abrieron en shock ante la mención de su apellido. No. No era posible que él lo supiera. Si había algo que más había temido al haber llegado aquí era que alguien supiera de dónde era por revelar demasiado por descuido. Nunca le había dicho a nadie sobre su hogar, ni siquiera a ninguno de los halcones en su tiempo. Incluso intentó ocultarlo de sus pensamientos. Pero él ya parece haberlo sabido. ¿Cómo es que tú?
No simplemente puedo escuchar tus pensamientos, ver lo que tú ves y hablarte desde ahí, reducir tus pesadillas y sueños. Hay algo más, la calma de su voz sonó más siniestra de lo que parecía. Y no le gustaba para nada. Puedo ver tus recuerdos de aquí y la vida que tuviste en tu mundo de origen. Es otra de las cosas puedo hacer con la marca. El miedo y shock que tenía Lincoln ahora era indescriptible. Tu caso es interesante, Lincoln, una sonrisa burlona apareció en su cara mientras veía a los ojos a un Lincoln conmocionado. Venir de un mundo diferente donde es totalmente diferente a este hoyo de mierda, aunque tengan ciertas similitudes. Tú. Un chico de una familia de 13 personas, tus padres y 10 hermanas que supuestamente amas. Al final los abandonas y terminas aquí. El rostro de conmoción de Lincoln se convirtió en un ceño fruncido al escuchar eso. Era consciente de eso y se arrepentía de eso, pero escuchar a hablar a otro de ello y con ese tono, algo parecía crecer dentro de él. Eso ciertamente. Se tapó la boca para reprimir un risita. El chico cerró el puño intentado con el mayor esfuerzo posible lo que estuviera dentro de él no saliera. Qué mal que no iba a pasar. Es gracioso. No se aguantó más y se rió histéricamente. Y todo eso hubiese sido evitado si simplemente no hubieras podido ver más allá de ti mismo por un problema. Claro, necesitabas tiempo para curar tus heridas para poder perdonar, pero irte a otro lugar donde conseguirías algo peor que eso fue una buena decisión. No solo eres estúpido, eres el mayor imbécil que he conocido en toda mi vida. Tanto así que te daría un premio, el único que realmente tendrías. Algo se rompió en él. Ya no podía reprimir más su enojo. Estaba harto de escuchar a este tipo. Era hora de liberarse. Cállate. Se abalanzó contra él furiosamente mientras desenvainaba su espada. Agarró la espada con ambas manos para balancearla e intentar cortarle la cabeza. Odd solo movió su brazo hacia adelante y de un momento a otro, quedó paralizante. Otra cosa que puedo hacer con la marca es controlar todo lo que hay en ti. Mente, cuerpo, sentidos, magia, todo, explicó mientras cerraba su mano en puño, haciendo que dentro del cuerpo del joven peliblanco sintiera un revoltijo interno. No es algo que me guste hacer. Pero si pierdes el control tendré que obligarme a forzarte a parar, por si es necesario. Basta de esta falsa charla tuya. No eres un guía y no me estás ayudando en nada. Solo te burlas de mí, te mofas de mis decisiones, pretendes saber quién realmente soy y me estás imponiendo esto. Tu existencia es una pesadilla tan mala como la del eclipse. Sus palabras parecían disminuir cada vez más hasta caer en un tono derrotado, bajo su cabeza mientras unas pequeñas lágrimas se le escaparon de sus ojos. Por favor, déjame en paz, no te metas en mi cabeza de nuevo. Este silencio fue más eterno de lo que fue en realidad. No lo miró, pero sintió la mirada penetrante del ex encapuchado. Lo más seguro era que sintiera tanta lástima en un momento de debilidad como este no lo interrumpía. Al menos hasta un momento después. Bien, finalmente habló Orr, llamando la atención de Lincoln. Entonces hagamos un trato. No te hablaré en tu mente ni me acercaré a este bosque mientras tú estés ahí a cambio de que tú no le dirás a nadie sobre esta conversación, de la marca ni sobre mí. Quería negociar con él. No sabía si confiar en su palabra después de todo lo que ha hecho. Era una movida arriesgada el pedir su petición a cambio de su silencio de esto. Lo cual era raro, ¿por qué la necesidad de ocultar su existencia de otros? ¿Era un peligro? No podía pensar en dejar en duda eso. Igual tampoco es que sirviera hacer eso mientras había un inconveniente. ¿Hay un problema con eso? Lincoln dio un punto. La bruja, Flora. Tiene un tipo de encantamiento mágico que puede llegar a leer mentes. No tardaría en darse cuenta sobre la marca que me diste. Por primera vez visto a ojos de Lincoln. Odd se quedó pensando en algo, hasta por un momento la mirada del ex encapuchado pareció cambiar. Tengo una idea. Luego su brazo derecho comenzó a brillar en un tono amarillense y comenzó a acercarse a la cabeza de Lincoln. El chico reaccionó en advertencia, y antes de que intentara retroceder, Odd había agarrado su cabeza y sintió un pequeño ardor en su frente por el efecto de sea cual lo que el sujeto hizo. Cuando el brillo desvenció, Odd alejó su mano de su cabeza y él cayó al suelo por impresión, la misma con la mirada que le dediqué al ver lo que hizo. ¿Qué fue lo que me hiciste? Tu mente ahora bloquea cualquier tipo de habilidad mental. Nadie puede leer tus pensamientos a excepción de mí o alguien que use medios externos, explicó con detalle Odd. Extendió el mismo brazo con el que hizo su truco hacia el tirado peliblanco.
Esto era el cierre de su trato. Entonces, ¿tenemos un trato? Lincoln miró la mano de Odd. No quería confiar en este tipo, pero tenía muchas opciones en este caso. Pero si era una forma de deshacerse de su presencia en su cabeza. Lo aceptaba. Trato hecho, eso se ganó una sonrisa de complicidad de Odd que Lincoln no sabía si tomar esto como un peligro o no. A lo lejos, detrás de él pudo escuchar una voz familiar. Oye. ¿Dónde te metiste? Era Schierke. Odd, tomando esto como una señal para su ida, le dedicó una mirada a Peliblanco en advertencia. Bien, parece que me tengo que ir. Pero recuerda lo que te dije, no le digas esto a nadie. Entonces se puso de nuevo su capucha y caminó hacia otro lado mientras desaparecía entre las sombras del bosque. Lincoln, por otro lado, toda esa conversación y el trato que hizo con ese encapuchado lo dejó pensando mucho, pero intentó ignorar eso por un momento y se volteó para ver a Schierke. Que en lugar de llevar su túnica púrpura, ahora llevaba un camisón azul y blanco, menos una gorra que dejaba un mechón de su cabello verde libre para salir de su lugar. Tenía los ojos entreabiertos y más o menos se apoyó en su bastón. ¿Qué estabas haciendo? ¿Sí? Y Valera, que también estaba ahí, voló para sentarse en el hombro de Schierke. Algunos de nosotros estábamos tratando de dormir antes de que empezaras a hacer todo ese alboroto. Quería irme de aquí, fue la vaga respuesta de Lincoln. ¿Eh? Los dos dijeron. Y yo solo necesitaba irme, ¿de acuerdo? Preguntó Lincoln nerviosamente, la plática con Odd no le benefició mucho cuando intentaba explicarse. ¿Por qué? Schierke preguntó. ¿Planeas decirle al pueblo más cercano dónde está este árbol? Ahora sonaba menos cansada que antes y más enojada. Eso es bastante bajo, y Valera lo regañó. Te invitamos aquí y luego te escapas para intentar delatarnos. Tenías razón sobre él, Schierke. No. Yo solo. Yo se apresuró en decir Lincoln, tratando de disipar la creciente tensión. Estoy maldito, está bien. ¿Maldito? Los dos preguntaron. Y Valera sonando más curiosa y Schierke sonando más escéptica. ¿Cómo incluso explicarles esto? ¿Incluso estaba permitido hablar sobre la marca del eclipse? Sí, maldito. Tengo esta marca, señaló en su cuello, todas las noches sucede. Si no me alejo de aquí pronto, este lugar estará lleno de espíritus posesivos. Y Valera reflexionó sobre su reclamo. A mí me parece muy sospechoso. ¿No estás de acuerdo, Schierke? Él esperaba que ella concordara con la elfo, pero no pasó. No es imposible. Noté una marca en cuello cuando fui a recogerlo. Pero incluso si lo que dices es verdad, dudo que estés en peligro real. No solo yo, ustedes dos también. SHHH. Mantén la voz baja, Schierke ordenó. Sígueme, te mostraré lo que quiero decir. ¿Quieres te siga? Preguntó Lincoln. Esta chica no tenía idea de en qué se estaba metiendo si lo hacía. Eso es lo que planeabas hacer, replicó ella. Y como dije, no correrás ningún peligro real. Ahora era el turno de Lincoln de parecer poco convencido. ¿Estás segura de esto? Te lo mostraré, Schierke probablemente rodaría los ojos si pudiera abrirlos por completo. Y también soy bastante eficiente con la magia. Y Valera asintió con la cabeza. Así es. Así que no intentes intentar escapar de nuevo. Ella podría convertirte en un gato si lo haces. Los dos caminaron por el bosque en donde estaban, sus únicas fuentes de luz eran la luna que se reflejaba en la espada desenvainada de Lincoln, y la luz natural luminosa producida por Valera y el batir de sus alas. Cada crujido hacía que Lincoln volviera su atención en esa dirección, listo para defenderse del peligro. Schierke continuó como si nada fuera el problema, probablemente pensando que estaba siendo demasiado paranoico. Finalmente, llegaron al sitio donde Lincoln había peleado con el golem ese mismo día. Ella señaló un árbol. ¿Mira eso? Y Valera voló más cerca, por lo que era más ligero. Grabado en la corteza del árbol había un símbolo de algún tipo. Lo veo, dijo Lincoln. Esto fue tallado por la propia señora Flora, explicó Schierke. Es un talismán. Están tallados en diferentes árboles que rodean el árbol espiritual para formar un borde y, Dio bostezó. Y mantienen a los intrusos alejados. Así fue como el golem te encontró. Sí, los golems tienen talismanes dentro de ellos que les permiten saber sobre ese tipo de cosas, y Valera elaboró esa explicación. Schierke asintió con la cabeza.
Mientras estés detrás de la frontera, estarás a salvo de cualquier espíritu maligno. ¡Ey, mira! Y Valera señaló más allá de la frontera donde un siniestro par de ojos purpúreos brillaban en la oscuridad. Era un lobo, uno poseído para ser exactos. Lincoln se preparó para atacar, pero el lobo no avanzó. Simplemente lo miró, casi como si supiera que estaba allí, pero no pudo hacer nada al respecto. Fue raro. El único otro lugar que ofrecía refugio por la noche era la cueva de Godot, donde Casca estaba bajo llave para su propia seguridad. ¿Ahora estás convencido? Schierke le preguntó. Porque si todo es lo mismo para ti, me gustaría volver a la cama, ella bostezó una vez más. Vamos, y Valera. Lincoln tardó un poco más. Miró un poco más el talismán tallado en el árbol, una idea que le vino a la mente antes de seguir a Schierke de regreso al árbol espiritual. Caminaron en silencio durante unos minutos, hasta que Schierke rompió el silencio, sorprendentemente. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres con la señora Flora, de todos modos? ¿Por qué venir hasta aquí si no planeas contarle a más extraños de nuestra existencia? Bueno, vine aquí para estudiar magia. Lincoln no tenía motivos para mentirle. Podía decir que ella no confiaba mucho en él y darle una respuesta vaga no haría mucho para cambiar eso. Había oído de un amigo mío que se rumoreaba que los bosques alrededor de Enoch eran mágicos. Así que cuando descubrí que tenía magia, Schierke interrumpió. ¿Qué quieres decir con que descubriste que tenías magia? Ahora Lincoln estaba confundido. ¿Qué quiero decir? Descubrí que podía hacer cosas mágicas cuando tenía una conversación con una serpiente. Nadie más podía hacerlo. Eso es probablemente porque tienes un talento natural, argumentó Schierke. No. Nunca estuve relacionado a esas cosas, simplemente, sucedió. Lincoln no sabía ni cómo explicar esto sin revelar de más. ¿Quieres decir que descubriste un día que tenías un talento mágico y ya? Ahora la niña bruja estaba confundida. Algo así, admitió Lincoln, sonaba mucho menos anticlimático como ella lo dijo. Casca casi había tenido un ataque al corazón cuando lo presenció. El recuerdo trajo una amarga y dulce sensación de nostalgia. ¿Cómo descubriste que tenías magia entonces? Era una pregunta personal, pero ya que él le había contado la suya, incluso a ellos. Me enseñaron, confesó Schierke, la señora Flora me acogió cuando era muy joven. ¿Más joven de lo que ya eres? Lincoln la interrumpió, con una sonrisa divertida. Ella suspiró. Sí, más joven que lo que soy en este momento. Pero no te veas tan listo. No eres mucho mayor que yo, ella se aclaró la garganta. Pero sí, ella me acogió y me entrenó en el arte de la magia. Aprendí de ella. Ahora eso fue extraño. Entonces, ¿alguien puede aprender magia? Mientras tengan una mente imaginativa y abierta, pueden. La magia es una escuela de pensamiento, que explora más allá de la razón. ¿Sabes? Para alguien tan pequeña, seguro que sabes mucho. Lincoln la elogió, pero Schierke pareció tomarlo de otra manera. No estoy pequeña. Y Valera sacudió la cabeza. Aquí vamos de nuevo. Desde atrás, en el árbol de los espíritus, Flora observó desde su ventana cómo los dos jóvenes se acercaban a la mansión. Pero ella no estaba sola. Un segundo visitante había aparecido por la noche, pero a diferencia de Lincoln, sabía que este no se iba a quedar. ¿Cuánto tiempo lo has estado siguiendo? Ella preguntó con un toque burlón. El tiempo suficiente. He estado alternando. Ella sonrió. Vaya, ¿has estado desarrollando un lado afectuoso en estos largos años? Ha pasado más de unos pocos años. Cierto, pero el tiempo vuela, sintió una punzada de nostalgia. ¿Alguna vez anhelaste los viejos tiempos? Podía sentir sus brillantes cuencas de los ojos fijándola con una mirada. Esos tiempos pasados tuvieron muchos errores no se pueden deshacer. No pueden. Pero se pueden evitar los nuevos, señaló Flora. Sospecho que es por eso que querías que lo entrenara. Su influencia mágica solo estará comenzando a extenderse. Algún día ellos tendrán que luchar contra lo que se aproxima. Eso lo sé. ¿No te quedarás hasta que regrese? Estoy seguro de que se sorprenderá de verte aquí de todos los lugares. Fue un esfuerzo inconstante y ella ya sabía la respuesta. Sus visitas nunca fueron largas. No lo haré. A continuación observaré el progreso del espadachín, sus grandes pies hacían poco ruido en el piso de madera. Adiós, por ahora, bruja. Adiós, viejo amigo.
Había sido desencadenado del techo y se fue a tumbarse sobre un montón de heno que apestaba a orina vieja. Nuevos cortes y marcas de quemaduras estropearon su torso y espalda, pero nunca le dio al torturador la satisfacción de provocar ningún ruido. En este momento, los hombres del castillo de Coca probablemente estaban en camino ahora mismo para detenerlo o arrasar la ciudad hasta el suelo. De cualquier manera, pronto se enfrentaría con el varón. Los barrotes de la abertura, que servían como su principal fuente de luz sobre él, reflejaban un tenue resplandor del exterior de la ciudad. Eran de un tono naranja, probablemente alguien tenía antorchas encendidas, ya sea el guardia de la ciudad o los hombres que seguramente escoltarían al varón. Luego se puso en completo contraste con la mezcla de luz azul que aparece de repente. Metiendo su pequeña cabeza a través de los barrotes, la pequeña criatura azul voló hacia donde estaba situado en el suelo. Tenía solo unas pocas pulgadas de alto, con un conjunto de alas de insecto brotando de su espalda. ¿Fue ese elfo de antes en la caverna, Puck? ¡Hey, finalmente te encontré! Puck exclamó como si fueran una especie de amigos que no se habían visto desde hace mucho tiempo, a lo que no tenía derecho. Esta ciudad es grande para alguien como yo. ¿Qué quieres? Guts preguntó, molesto por la mera visión de este elfo. Vuela fuera de aquí. Dale buen uso a esas alas. Puck se puso un dedo en la barbilla en contemplación. ¿Mis alas, Chasqueó los dedos. Lo tengo. Voló hacia Guts. Quédate quieto, parecía que estaba a punto de sentarse sobre su persona, haciendo que Guts frunciera el ceño. No me toques, bicho. Puck revoloteó sus alas y una especie de polvo resplandeciente brotó de ellas, cayendo sobre algunas de las heridas recientemente adquiridas por Guts. Para su sorpresa, el dolor comenzó a desvanecerse como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Un recuerdo volvió corriendo a él, de sí mismo frente a muchas fogatas pequeñas después de haber peleado con 100 hombres. Ella había frotado polvo de duende en sus heridas para ayudar con la curación. Esta era exactamente la misma sensación ahora como lo había sido entonces. Ahí está, dijo Puck, feliz con su trabajo. Deberías sentirte mejor muy pronto. Guts se puso de pie y los ojos de Puck casi se salieron de sus órbitas. No tan pronto. Ese truco de polvo tuyo es útil. Guts le dio a Puck lo más cercano a un cumplido que él permitiría. Ahora vete. Yo me encargaré del resto por mi cuenta. Puck parece ofendido. ¿Eso es todo? ¿Arriesgo mi cabeza para venir a ayudarte, y me dices que me vaya y me pierda? Esta es solo mi forma de decir gracias por ayudarme antes. No tienes que ser tan ingrato. Tienes razón. Pero si realmente quieres ayudar, entonces saldrás de aquí antes de que termine aplastándote. Temblando de furia, Puck gritó. ¿Por qué tienes que ser tan malo? El único ojo de Guts le dedicó una mirada fija. Porque eres una puta molestia. Puck estaba a punto de replicar, pero Guts lo vio divisar la marca en su cuello. Se apartó del pequeño elfo. Esa marca, escuchó a Puck pronunciar. Hubo pasos llegando a la celda. El tintineo de las armas se podía escuchar con cada paso dado. Ahí está el prisionero. Ordenó una voz. Los hombres del varón quemarán esta ciudad hasta el suelo si no lo entregamos. El parpadeo de la luz naranja desde el exterior había crecido exponencialmente. Se escucharon los gritos de hombres, mujeres y niños, gritaron de terror y agonía. El varón había llegado por fin. Guts escuchó el sonido de la puerta de la celda al abrirse y tomó su postura a un lado cuando la puerta se abrió y entró el torturador. ¿Prisioner? Guts envolvió su brazo alrededor del cuello del otro hombre en un estrangulamiento. El otro hombre luchó, arañando el brazo de Guts y tratando de alcanzarlo para golpear su cara, cualquier cosa para escapar del agarre que Guts tenía sobre él era inútil. Sus piernas comenzaron a temblar y patear cuando el suministro de oxígeno a su cerebro comenzó a disminuir. Agu dio un último ruido ahogado antes de quedarse sin fuerzas. Guts dejó que su cuerpo quedara libre, antes de arrebatar las llaves que colgaban de su cintura. Puck solo podía mirar con los ojos muy abiertos con horror. Hizo un movimiento para salir de la celda. Oye, Llamó Puck. ¿A dónde vas ahora? A conseguir mi propio armamento. Afuera había caos. Los incendios ardieron durante la noche, consumiendo las casas de los residentes de Coca y extendiéndose rápidamente a las casas vecinas. Cuando los ciudadanos intentaron huir de sus hogares en llamas, fueron rápidamente pisoteados por caballos y empalados por las lanzas de los jinetes.
Corrían desenfrenadamente por las calles, cualquiera que tuviera la suerte de salir con vida buscó refugio en los bosques circundantes. ¡Quémalo todo! Una voz fría y cruel resonó entre los gritos y los gritos de los ciudadanos. Los cadáveres comenzaron a acumularse en cada calle, mientras los hombres del varón corrían desenfrenados. Es todo nuestro para el saqueo. Nadie los detendrá, hagan lo que quieran. Su voz era tan distinta como la armadura que llevaba puesta. Era un tono rojo intenso con una capa blanca pura atada a sus placas de hombro. Su timón estaba diseñado como una cobra silbante, y su rostro era visible a través de su boca abierta. Era fácil ver por qué era conocido como el varón serpiente. Una ovación colectiva surgió de los hombres del varón, mientras saboreaban el caos con el que su líder los había honrado. Tenían poco tiempo para desvanecerse antes de que un rápido aluvión de ballestas zumbara en su dirección, matando a 4 hombres. ¿De dónde vino eso? ¿Has visto eso? Todos los guardias deberían estar muertos. Allí está. De debajo de una pila de cadáveres, se levantó. Se quitó el cadáver de un niño de los hombros y apuntó una vez más con su ballesta montada en el brazo. Los pernos volaron tan rápido como podía girar el mango, cortando aún más a los hombres del varón. Más rayos alcanzaron sus objetivos, y más cuerpos comenzaron a acumularse, esta vez no eran civiles. Siguió girando hasta que se acabó el suministro de pernos de ballesta. Los hombres del varón se dieron cuenta rápidamente. Está afuera desarmado. Matémoslo ahora. 2 jinetes cargaron, lanzas extendidas y listas para ensartarlo. Esperó hasta que se acercaran, antes de alcanzar detrás de él para agarrar la empuñadura de la matadragones. 2 cortes y 6 mitades diferentes salieron volando. ¿Viste eso? Los hombres del varón se preguntaron nerviosamente. Los cortó por la mitad. Incluso los caballos. El propio varón serpiente trotó al frente de la formación, con el hacha de batalla lista. Entonces tú eres el que ha estado causando tantos problemas. Los fuegos que crepitaron alrededor de la calle reflejaban una pieza de joyería que colgaba del frente de la armadura del varón. Una forma de huevo verde azulado. Eres un simple humano, y un tonto hizo trotar a su caballo hacia adelante. ¿Cómo puedes esperar desafiar a los de un poder mayor? Guts también corrió hacia el caballo de carga, su matadragones estaba listo para cortar al varón por la mitad al igual que los 2 anteriores. El varón predijo su táctica y giró su cuerpo hacia un lado antes de que el ataque pudiera aterrizar. Y si bien el ataque de Guts falló, el varón no lo hizo. La mitad inferior de su hacha de batalla lo golpeó en la espalda, derribándolo, y la matadragones cayó de su alcance. Los hombres vitorearon a su líder mientras él se preparaba para atacar de nuevo y cortar a tripas por la mitad. Agarrando algunos pernos más y cargándolos en su ballesta montada, Guts disparó una descarga al desprevenido Snake varón, esta vez dando mejores resultados. 5 flechas se incrustaron en su pecho, y el serpiente varón cayó de su caballo y cayó en una pila de escombros de una casa incendiada. Gritos de mi señor. Fueron resinando de los hombres que temían que su líder estuviese muerto. Todos se sobresaltaron cuando una cola serpentina salió de los escombros, golpeando a Guts en el pecho y tirándolo a un lado. ¡Oh! Una risa envuelta en los escombros que comenzó a moverse. Dispara todo lo que quieras, ningún humano puede matarme. Saliendo, estaba el cuerpo de una cobra roja gigante con brazos y piernas delgadas pero fuertes. La cara del varón serpiente todavía era visible en la boca de la serpiente gigante, pero una lengua larga y rosada se balanceaba cuando hablaba. Su cola arremetió una vez más, golpeando a Guts y enviándolo a un montón de escombros. Las tripas gruñeron por el impacto, e hizo un movimiento para ponerse de pie. Sorprendió mucho al serpiente varón. Cielos, aún puedes moverte. Si fueras un humano promedio, eso te habría matado. Guts miró a su lado. La matadragones estaba allí, más allá de su alcance. La cola golpeó su espalda 2 veces, haciendo que Guts tosiera un poco de sangre por la fuerza de cada impacto. El varón serpiente se burló de él. ¿Ahora ves cuán débiles y frágiles son realmente los humanos? Agarró a Guts por la cabeza y lo levantó hacia su cara. Disfrutaré mucho bebiendo la sangre de tu carne. Los humanos están destinados a ser sacrificados. En lugar de poner una cara de miedo, Guts sonrió. Acercó su brazo de metal a la cara del varón, la cuerda unida a la prótesis estaba apretada entre sus dientes. La mano se volteó hacia abajo y ¡Kaboom! Una parte de la cara del varón serpiente quedó completamente desfigurada. ¡Au!
Dejó caer a Guts, quien aprovechó esta oportunidad para agarrar la matadragones del suelo. Con un grito de furia, Guts levantó la enorme espada y luego la bajó directamente al hombro del varón. La espada se extendió y separó el torso del resto del cuerpo del apóstol. Ahora era el turno de Guts de menospreciar al apóstol derrotado. ¿No dijiste que ningún humano podría vencerte? Él cargó algunos pernos más en su ballesta. Los ojos del varón serpiente se abrieron con sorpresa. Esa marca, Pai. Guts disparó un perno a través de uno de los ojos del apóstol. Tienes razón. Los humanos son débiles, disparó otro. Pero nuestra debilidad nos hace luchar para sobrevivir. El duendecillo revoloteó hasta la cima de una casa, observando cómo se desarrollaba la escena. Una mirada de alegría sádica estaba grabada en la cara de Guts. Ahora, ¿por qué no experimentas algo de ese dolor tú mismo? ¿Comprende lo que es ser humano? Con cada oración, se disparaba un perno. No, no me mates. Guts solo le chasqueó al casi muerto apóstol. ¿Y qué dijiste cuando todas estas personas te preguntaron lo mismo? Perno tras perno se disparó, los hombres del varón ya no estaban en este punto. Solo estaba el apóstol muerto y el espadachín negro. Esa rabia, dijo Put, viendo a Guts salir de la ciudad ardiendo en llamas. La sentí. Castillo de Windham. Llegó el último informe, Su Majestad, Sir Lavan y Owen se arrodillaron ante el rey de Midland. La ciudad de Coca ha sido destruida. Solo se ha informado de una docena de sobrevivientes. ¿Y a dónde buscan ir estos refugiados? El ministro Foss preguntó desde el lado del rey. ¿Buscan refugio aquí, en la capital? La ciudad de San Albion ha extendido su hospitalidad, mencionó Owen. La presencia de la Santa Sede es fuerte allí y ayudará en lo que puedan a esas almas desplazadas. La buena gracia de la Santa Sede se puede encontrar en los caballeros de la cadena de hierro. La joven comandante de esos caballeros también estuvo presente. Ella y sus compañeras habían recibido una recompensa generosa por el regreso seguro de la princesa Charlotte y su doncella, y el rey les ofreció todos los honores por sus servicios y cualquier solicitud que les fuera concedida. Era una joven mujer, tan joven como la princesa Charlotte, si lo pensaban mejor. Para cualquier otra rama de caballeros, ella sería rechazada, pero los caballeros de la cadena de hierro sagrado tenían la tradición de que su líder siempre debía ser una joven sirvienta. También ayudó que su familia fuera una de las más ricas en todo el territorio controlado de la Santa Sede. Se llamaba Farnese de Bandimion, y si se creía en los rumores, tenía bastante historia sobre la doctrina de la Santa Sede sobre la caza de brujas. Pero lo más preocupante de este informe, continuó Lavan, fue que hubo avistamientos de un monstruo serpiente gigante. Algunos otros nobles presentes resoplaron ante el informe, pero tanto él como Owen sabían que había algo de cierto en esa afirmación. Sé que esto suena ridículo para la mayoría de ustedes, pero considerando a Wild, has puesto bajo custodia a todos los caballeros del perro negro, ¿no? Interrumpió Foss. ¿Alguno de ellos ha confesado que su líder podría convertirse en una especie de monstruo? Han sido increíblemente silenciosos con esa información. Owen sacudió la cabeza. Y hubo esa vaga insinuación que hizo el líder de Bakiraka. Quizás debería enviarse un diplomático a la tierra de Kusan. Su imperio se ha extendido rápidamente en los últimos años. Nadie cuestiona ninguno de sus honores, respondió Foss rápidamente. Solo el reclamo de monstruos en forma humana. Y los Kusan son conocidos por sus extrañas culturas, no pensaría demasiado en ello. Nuestro rey no puede preocuparse por los reclamos sin evidencia de apoyo. Era algo hipócrita para él decirlo teniendo en cuenta que lo único que le preocupaba realmente al rey era la venganza contra la banda del halcón. Todas las pruebas apuntaban a que estaban muertos, sin embargo, el rey estaba seguro de que Griffith estaba en alguna parte. Se había convertido en una obsesión para él, que su cabello y barba eran ahora completamente blancos. Nuevas arrugas aparecieron en su rostro y manos, luciendo mucho más viejas de lo que realmente era. Lo único que no había cambiado sobre su rey era la forma en que trataba a su hija. No es que nadie la haya visto mucho en estos días. Charlotte se había confinado a su habitación desde su regreso, sin abrirle la puerta a nadie, salvo por su doncella. Fue un milagro que la sirvienta aún estuviera ahí para ella. Tal vez estaba aguantando la esperanza de que algún día Griffith o alguien volvería por ella. Foss se aclaró la garganta. ¿Ahora, hay algo más significativo en el informe Coca? Sí, preguntó Lord Wolflame. ¿También se han avistado magos? Eso provocó una risa seca de todos excepto los dos caballeros, el rey y la chica Bandimion.
Hubo otra cosa que se mencionó, recordó Laban. Los sobrevivientes dicen que la bestia fue asesinada por un espadachín vestido de negro, eso hizo que la chica Van Diemen se animara. El halcón de la oscuridad, declaró la chica. Perdón, Lady Farnese. Foss preguntó. La única escritura del libro de la Santa Sede, explicó. El halcón de la oscuridad, el que traerá el caos y la muerte a nuestro mundo. Foss parecía cansarse de escuchar lo que debía considerar un sinsentido. Soy un firme creyente de las enseñanzas de la Santa Sede como todos ustedes. Pero creer que este espadachín es el halcón de la oscuridad, es una suposición descabellada. Estos son tiempos difíciles, dijo el rey, aparentemente ignorando la declaración anterior de Foss. ¿Crees que este espadachín esté conectado de alguna manera, Lady Farnese? Es completamente posible, Su Majestad. Sus ojos color zafiro brillaban con una pasión tácita. Su hospitalidad ha sido muy apreciada, pero con el debido respeto, mis hombres y yo debemos partir pronto de la capital. El rey asintió con la cabeza. Haga lo que debe, mi invitada de honor. Si hay algo que pueda hacer para pagar más mi deuda con usted, por favor, no dude en preguntar. La chica Van Diemen inclinó la cabeza. Gracias, Su Majestad, pero ya es hora de que mis hombres presten nuestro servicio a la gente de la Alianza de la Santa Sede. Encontraremos y llevaremos a este espadachín negro ante la justicia. Fin del capítulo.